Bien, hola. Vamos a continuar. Esta es la clase de anatomía referente a la segunda parte de cabeza, donde vamos a empezar a hablar de los órganos de los sentidos, las regiones, ¿no?, que contienen a los órganos de los sentidos. Muy bien. Empezamos entonces con la región nasal. ¿Ok? La región nasal, evidentemente, pues hay que empezar hablando de la pirámide nasal. ¿Correcto? La nariz, como comúnmente la conocen, ¿ok? La nariz o la pirámide nasal pues se encuentra en el tercio medio del macizo facial, ¿correcto? Y tiene forma pues de una pirámide, ¿no? Forma de una pirámide triangular, ¿no? Donde podemos observar aquí un borde anterior que normalmente lo conocemos como el dorso de la nariz, el borde anterior. Arriba tiene un vértice en la parte superior, tiene una base imaginaria, donde se encuentran estos dos orificios de entrada hacia la pirámide nasal. Esos orificios se denominan narinas son los orificios de entrada en la base de la pirámide nasal. Cada narina está circundada o está limitada en la parte lateral. Esto se denomina el ala de la nariz, en la parte lateral, alas de la nariz, y entre las dos narinas en el centro, la porción central, este tejido, esta estructura móvil que separa las dos narinas, se llama columela nasal o columnela nasal, es lo mismo, ¿ok? Entonces, ala de la nariz en la parte lateral, columela nasal en la parte medial, circundan a la narina. Y en la parte más anterior acá de la nariz, esto se llama pues la punta de la nariz, o también le decimos el lóbulo nasal, ¿no? Y también, por supuesto, tiene dos paredes laterales, ¿no? Una pared lateral derecha y una pared lateral izquierda. Muy bien, esas son las partes de la nariz. Muy bien, la nariz o la pirámide nasal está constituida, como he puesto acá, pues por 4 huesos y 9 cartílagos, ¿ok? 4 huesos, 2 pares. Tenemos el hueso nasal, o clásicamente llamado hueso propio de la nariz, hueso nasal, un hueso nasal izquierdo, un hueso nasal derecho, que están articulados entre sí, y en la parte superior se articulan con el hueso frontal, y en la parte lateral se articulan con el hueso maxilar o clásicamente llamado maxilar superior, que es el otro hueso que también conforma parte de la pirámide nasal, la parte más anterior. Esta prominencia, esta porción del maxilar que se levanta, que se eleva, se llama el proceso frontal del hueso maxilar. Entonces, este proceso frontal del hueso maxilar está contribuyendo a formar la pirámide nasal, junto con el hueso nasal, ¿ok? El vértice de la nariz, el vértice de la pirámide nasal, como lo dije, se encuentra acá, y se encuentra justo en la articulación. Esta articulación se llama la articulación nasofrontal o frontonasal, ¿ok? Bastante simple. 4 huesos, entonces 2 nasales, uno a cada lado, y 2 maxilares, el proceso frontal del maxilar a cada lado. Muy bien. Luego, 9 cartílagos. En 9 cartílagos, cuando el número es impar, pues es porque por lo menos alguno de ellos es impar. Y el impar es este borde, que en realidad estamos viendo acá su borde anterior. Esto viene a ser el borde anterior del tabique nasal, todo el tabique nasal, que va a separar no solamente la nariz, sino las fosas nasales. El tabique nasal en su tercio anterior, o en sus 2 tercios anteriores, es cartílago. Y entonces el famoso cartílago del tabique, ¿no?, antiguamente llamado cartílago cuadrangular, ¿no?, cartílago cuadrangular del tabique nasal, o cartílago del tabique, simplemente cartílago nasal, cartílago del tabique, su borde anterior sobresale acá. Ese es el impar. Y a cada lado, a la derecha y a la izquierda, tenemos el cartílago nasal, ¿no? Y este pequeñito que ven acá será el cartílago nasal accesorio, ¿no? Luego tenemos aquí el cartílago alar mayor, que tiene dos pilares, tiene forma de una herradura, 2 pilares, un pilar hacia la zona de
del ala y otro pilar hacia la columela, y es el cartílago que está formando el lóbulo de la nariz, la punta de la nariz, el cartílago alar mayor, ¿correcto? Y este pequeñito que vemos atrás es el cartílago alar menor, alar menor. Nótese que el ala de la nariz no está formada totalmente por cartílago. En su mitad posterior tiene tejido fibroadiposo, ¿no? Fibroadiposo. Este es el tejido fibroadiposo del ala de la nariz, ¿no? Tejido fibroadiposo alar. Bien, así está formada entonces la nariz, ¿ok? Bastante simple, perfecto. Cuando nosotros ingresamos hacia el interior, ingresamos a través de la narina, ¿no? Cuando ingresamos a través de la narina, vamos a encontrar en primer lugar dos zonas. Vamos a diferenciar dos zonas. Permítanme un segundo, voy a cambiar de color. Ok, perfecto. Cuando nosotros ingresamos a través de la narina, vamos a encontrar dos regiones, dos zonas, separadas por este relieve. Nosotros vemos aquí este relieve que lo forma el borde superior del cartílago alar mayor. Este relieve toma el nombre de limen nasi, como está escrito por acá, ¿no? Limen nasi. Limen, este bordecito acá se llama limen nasi. ¿Qué significa? Significa límite nasal, ¿no? Límite nasal, ¿correcto? Limen nasi, ¿no? Es un pequeño relieve que va a separar por debajo del limen nasi. Esta zona se llama el vestíbulo nasal. Vestíbulo nasal. Desde la narina hasta el limen nasi se llama vestíbulo nasal, algo así como la entrada de la nariz, ¿no? El vestíbulo nasal. Mientras que todo lo demás, desde el limen nasi hasta el orificio posterior, la abertura posterior de la fosa nasal, ese orificio posterior toma el nombre de coana. Coana. Obviamente tenemos una coana derecha y una coana izquierda. Las dos coanas. Bueno, en este caso estamos hablando de una fosa nasal, hablamos de una coana. La coana es la abertura, es el orificio posterior de la fosa nasal, y detrás de esta es la que comunica precisamente con la faringe. Entonces, esto ya por posterior a la coana, esto corresponde a la faringe. Entonces, desde el vestíbulo nasal hasta la coana, todo esto se denomina fosa nasal. Fosa nasal, esos son una fosa nasal derecha y una fosa nasal izquierda. Entonces, vestíbulo nasal es la región pequeña, una región de entrada hacia la nariz y que está comprendida entre la narina y el limen nasi, ¿ok? El limen nasi. Mientras que la fosa nasal es todo lo demás, es la gran región comprendida entre el vestíbulo nasal, entre el limen nasi y la coana, ¿ok? Perfecto. Muy bien. El vestíbulo nasal, como lo he dicho ahí, está revestida por piel y mucosa. Claro, uno observa dentro del vestíbulo nasal, va a observar que la parte inferior, la mitad inferior, aún presenta piel. Pero la piel que está por fuera ingresa a través de los bordes de la narina, ingresa y está presente en la mitad inferior del vestíbulo nasal. Aún tiene piel y además encontramos vibrisas, que son folículos pilosos, pelitos en la entrada, que son como un mecanismo de defensa para, digamos, retener partículas que ingresen con el aire, con el polvo, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Y la mitad superior de el vestíbulo nasal ya deja de ser piel, se convierte en mucosa. O sea que en el vestíbulo encontramos tanto piel en la mitad inferior y mucosa en la mitad superior. Muy bien. Después del limen nasi ya estamos propiamente en la fosa nasal. Desde el limen nasi hasta la coana, todo esto es, ¿cómo se llama? La fosa nasal. La fosa nasal, como podemos ver nosotros claramente, tiene dos regiones. Todo esto, o sea, desde el limen nasi hasta la coana, todo esto es fosa nasal. La fosa nasal tiene dos regiones. Tiene una pequeña, una zona anterior de pared lisa. Una zona anterior de pared lisa y además revestida con epitelio estratificado plano, que es el epitelio típico de las mucosas, epitelio estratificado plano, epitelio escamoso, estratificado escamoso, plano, pero tiene luego una zona
donde presenta unas elevaciones, unas estructuras. Es lo que se llama, estos se llaman los cornetes. Los cornetes, ¿correcto? Los cornetes. Y los espacios debajo de cada cornete se denomina meato. Meato, cornete y debajo meato. Cornete y debajo meato. Estos elementos forman relieve, hacen relieve y forman lo que se llama la región turbinal. Turbinal, de turbinas. Entonces, los cornetes y los meatos son la parte posterior de la fosa nasal. Y además, aquí está revestido por otro tipo de mucosa. Otro tipo de mucosa. En la parte alta vamos a tener la llamada mucosa, la mucosa olfatoria. La mucosa olfatoria, que in vivo, cuando uno hace la endoscopía nasal, in vivo, bueno, el otorrinolaringólogo hace una endoscopía nasal, in vivo, se observa, tiene aspecto amarillento. En la parte superior de esta región turbinal vamos a tener una mucosa de aspecto amarillento, esa es la mucosa olfatoria, y todo lo demás es una mucosa de aspecto rojizo, esa es la mucosa ventilatoria. Mucosa ventilatoria, y está revestida por epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, el típico epitelio respiratorio. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a ver, en términos sencillos, en la fosa nasal dos regiones. Una región anterior que se llama el atrio nasal, y esta región de acá, la región turbinal. O algunos decimos región preturbinal, región turbinal. ¿Ok? Bastante sencillo. Así se divide la fosa nasal. Perfecto. La fosa nasal derecha está dividida de la otra fosa por el tabique nasal. Bastante sencillo. Perfecto. Ahí está el limen. Ahí está. Y atrás, muy bien, vestíbulo, fosa nasal. Y atrás esa es la coana. La coana es la abertura posterior que comunica la fosa nasal con la faringe. Muy bien. Aquí tenemos una imagen, un esquema que nos muestra didácticamente más o menos la forma, tanto de la pirámide nasal como de las fosas nasales, ¿correcto? Hablando de las fosas nasales, ¿ven? Acá de verde están los vestíbulos nasales, ¿no? Muy bien representados los vestíbulos nasales. Y todo lo demás, de azul y rojo arriba, eso es fosa nasal. Hasta la coana, que está aquí atrás, ¿no? Aquí atrás vemos la coana, ¿no? Perfecto. Muy bien. La fosa nasal tiene aspecto, pues, más o menos de una figura geométrica, ¿no? De un tetraedro más o menos. Entonces, tiene paredes. En la fosa nasal nosotros vamos a describir 4 paredes. Una pared superior o techo, a la que yo llamo la pared craneal de la fosa nasal. Pared superior, el techo, la pared craneal. ¿Por qué le llamo así? Porque esta es la pared, el techo es lo que separa la fosa nasal de la base del cráneo. Encima de esta pared se encuentra la fosa anterior de la base del cráneo, que ya hemos estudiado en la clase anterior. Esa es la pared superior, pared craneal, que se relaciona con la fosa anterior de la base del cráneo. ¿Ok? Muy bien. Así como hay una pared, un techo, pues también hay un piso. Una pared inferior. Esta pared inferior separa la fosa nasal de la boca, de la región de la boca, de la cavidad oral o cavidad bucal propiamente. Esta pared inferior viene a ser el techo de la boca y eso se conoce como el paladar o región palatina. Entonces, esto es la pared, la región palatina, el paladar es el techo de la boca, pero a su vez es el piso de la fosa nasal. Muy bien, tiene también una pared lateral, que es la que hemos visto hace un momento, donde se encuentran los cornetes y los meatos. Esa es la región turbinal. La pared lateral es la región turbinal, donde están los cornetes y los meatos. Y por último, la pared medial corresponde al tabique que separa la fosa nasal derecha de la izquierda. Entonces, el tabique o el septum, también se le dice al tabique, le decimos el septum nasal, es lo mismo. Por eso a la pared medial se le llama la pared septal. Bastante simple, muy bien.
Perfecto. El techo de la fosa nasal está conformado por cuatro huesos. Cuatro huesos. El techo de la fosa nasal está formado por cuatro huesos. Viniendo de adelante para atrás, tenemos aquí el hueso nasal. El hueso nasal. Tenemos aquí, vemos el apófisis o el proceso nasal del hueso frontal. El frontal, tenemos aquí la lámina cribosa, ¿se acuerdan? La lámina cribosa del etmoides, y aquí vemos en la parte posterior el cuerpo del esfenoides, ¿ok? Entonces, fácil, nasal, frontal, etmoides y esfenoides, son los huesos que forman el techo, la pared superior de la fosa nasal, ¿ok? Un detalle muy importante en cuanto al hueso etmoides es que este hueso etmoides acá, el techo, esta porción del etmoides que está formando el techo de la fosa nasal, es la famosa lámina cribosa del etmoides. Cribosa, dijimos en la clase anterior, porque tiene numerosas cribas, es decir, poros, orificios, aberturas, por donde van a atravesar los filetes nerviosos, las fibras nerviosas que constituyen el primer par craneal. El primer par craneal es un nervio que tiene aspecto de un cepillo. Sus fibras, como sus cerdas, van atravesando las fibras de la lámina cribosa del etmoides. ¿Correcto? Muy bien, esa es la famosa lámina cribosa del etmoides. Otro detalle importante, no está de más mencionar, en cuanto al cuerpo del esfenoides. El cuerpo del esfenoides, como vemos, no es macizo, es hueco, tiene una enorme cavidad en su interior. Esa cavidad se denomina el seno esfenoidal. ¿Correcto? Mírese adelante que el hueso frontal también tiene un seno, el seno frontal. ¿Qué cosa es eso? Seno frontal, seno esfenoidal. Son senos paranasales. Para significa fuera de. Seno son cavidades que están fuera de la fosa nasal, pero vierten su contenido hacia la fosa nasal. Son los senos paranasales. Son cavidades revestidas con epitelio respiratorio, es decir, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con una gran cantidad de células caliciformes que son las que producen el mucus. El mucus es producido principalmente en la mucosa de los senos paranasales, por ejemplo acá el seno frontal, el seno esfenoidal, hay otros senos también, vamos a ver, y estos senos vierten el moco hacia la fosa nasal, ¿correcto? Muy bien, entonces bastante simple. Esos son los senos paranasales. Este es el seno frontal, seno paranasal frontal, y este es el seno paranasal esfenoidal. Y un detalle muy interesante es que nosotros vimos en fosa media de base de cráneo esta cavidad que estaba en el esfenoides. Esta es la silla turca o la fosa hipofisiaria, como quieran llamarle. La fosa hipofisiaria, la silla turca, donde se aloja la glándula hipófisis. Fíjense la relación importante que tiene la silla turca con el seno esfenoidal, ¿no? Muy bien, perfecto. Nada más, esos son los elementos que uno ve acá en la pared superior. ¿Ok? Muy bien. La pared inferior, el límite inferior, el piso, viene a ser el paladar. Cabe mencionar que el paladar va a tener dos regiones, como lo vamos a ver en boca. El paladar va a tener dos regiones. Los 2/3 anteriores del paladar, es lo que se denomina el paladar duro o paladar óseo, pues tiene hueso, por eso se le llama así, paladar duro, porque contiene hueso, o paladar óseo, que viene a ser la porción fija, la porción estática, la porción que no se mueve del paladar, versus también en el tercio posterior, que aquí no se ve, en el tercio posterior hay un paladar blando, o paladar muscular, o paladar músculo fibroso, también le pueden llamar músculo fibroso, ¿correcto? El paladar blando tiene músculos y es móvil, el paladar blando. Entonces, como estamos hablando acá de la parte ósea,
me estoy refiriendo estrictamente al paladar duro, a los 2/3 anteriores de todo el paladar. Pero si yo analizo solamente el paladar duro, voy a observar que este también, a su vez, también se divide en dos. También se divide en dos. 2/3 anteriores y 1/3 posterior. O sea, estos 2/3 anteriores, que era el paladar duro, a su vez también se divide en 2/3 anteriores y 1/3 posterior. 2/3 anteriores lo forma esta porción de acá, que es la apófisis palatina del hueso maxilar. Este es el maxilar. Y el tercio posterior del paladar duro lo forma esta porción de acá, que pertenece al hueso palatino. Al hueso palatino se llama la lámina horizontal del palatino. Entonces, como he puesto acá, el paladar duro, que forma los 2/3 anteriores de todo el paladar, a su vez también se subdivide. 2/3 anteriores, el hueso maxilar, específicamente se llama apófisis palatina del maxilar, y 1/3 posterior, lámina horizontal del palatino. Entonces, nótese que el principal hueso del paladar no es el palatino, es el maxilar superior, que ocupa mayor proporción. ¿Ok? Nada más. Perfecto. El límite lateral, la región turbinal. En la región turbinal vamos a ver los siguientes huesos, ¿correcto? Vamos a ver los siguientes huesos. De adelante para atrás vamos a tener acá el hueso maxilar. El hueso maxilar. Este era, ¿se acuerdan? La apófisis frontal del hueso maxilar. Luego, detrás de él vamos a tener este huesito, el hueso lacrimal. Hueso lacrimal o unguis. Unguis, acá está escrito, ¿no? Unguis. Unguis es el hueso lacrimal. Luego tenemos este huesito de acá, que es independiente. El primer cornete. El primer cornete. ¿Ok? El primer cornete o cornete inferior. O cornete inferior. Este es el único cornete que es hueso independiente, por eso se le menciona aparte. ¿Correcto? Luego tenemos arriba de él, tenemos el etmoides. El etmoides. Luego tenemos acá de azul el palatino. El palatino. Y más atrás a esta porción de acá que pertenece, como ven por el color, al hueso esfenoides. ¿Ok? Entonces, 6 huesos. 6 huesos están formando la pared lateral, la pared turbinal de la fosa nasal. Maxilar, lacrimal o unguis, primer cornete o cornete inferior, etmoides, palatino y esfenoides. Pero seamos más precisos. El primer cornete, les dije, es un hueso independiente, por eso a él se le menciona aparte, primer cornete o cornete inferior. Y nótese que es el cornete más grande que tenemos. El cornete más grande es el primer cornete, el cornete inferior. Luego, vemos nosotros que hay un segundo cornete, llamado cornete medio, y un tercer cornete, cornete superior, pero estos pertenecen al etmoides. Los cornetes medio y superior pertenecen al hueso etmoides, ¿ok? En el etmoides también vamos a ver otros detalles, como este cachito que ven acá. Eso es el apófisis o el proceso unciforme. Unci viene de gancho, proceso unciforme, y oculto, más oculto, está la famosa bula, la bula etmoidal. Son elementos que pertenecen al hueso etmoides. Por otro lado, el palatino, dijimos nosotros que el palatino, vean ustedes, el palatino, su lámina horizontal es la que forma el tercio posterior del paladar duro, pero su lámina vertical está formando la pared lateral de la fosa nasal. ¿Ok? Su lámina perpendicular o lámina vertical. Y esta porción del hueso esfenoides, toma el nombre de, acá está escrito, la apófisis pterigoides. Esta porción de acá, esta formación que vemos acá, se llama el proceso o apófisis pterigoides. Apófisis pterigoides. ¿Ok? Que pertenece al esfenoides. ¿Ok? Bien, esos huesos están formando la pared lateral. Y por último, la pared medial, es decir, el tabique nasal, lo que está separando la fosa nasal derecha y la fosa nasal izquierda, está formada principalmente por 3 componentes. En el tercio anterior vemos que no es hueso,
el tercio anterior posee cartílago y se llama simplemente cartílago septal o cartílago del tabique nasal. Cartílago septal o cartílago del tabique. Mientras que en sus 2/3 posteriores sí posee hueso. En la parte superior, esta porción de acá también pertenece al hueso etmoides y se llama la lámina perpendicular del etmoides. Lámina perpendicular del etmoides. Y por último, en el tercio posterior, en la parte más posterior del tabique nasal, aparece este hueso, el vómer. El vómer. El vómer. En el tercio posterior del tabique nasal. ¿Ok? Como saben ustedes, la coana está en la parte posterior, la coana, este orificio. Por lo tanto, el vómer es el hueso que está separando las dos coanas, la coana derecha y la coana izquierda. ¿Ok? Simple. Perfecto. Muy bien. Tenemos nosotros la región turbinal, es decir, la pared lateral de la fosa nasal, pero aquí aparece obviamente revestida, cubierta por mucosa. ¿Ok? Muy bien. Nosotros vamos a ver que hay 3 cornetes, que ya sabemos. El cornete inferior, recordamos que es hueso independiente, el primer cornete o cornete inferior, ¿no? El cornete medio y el cornete superior. ¿Ok? Cada cornete tiene aspecto, digamos, más ancho en la parte anterior y más angosto en la parte posterior. Cada cornete tiene 3 partes, una cabeza en la parte más anterior, cabeza, cuerpo y finalmente la cola. Cabeza, cuerpo y cola son las 3 partes que nosotros describimos en cada cornete. ¿Ok? Cabeza, cuerpo y cola, los 3 cornetes. ¿Ok? Obviamente el más grande es el cornete inferior. Muy bien, perfecto. Y así mismo, entonces tenemos 3 cornetes, cornete inferior, cornete medio, cornete superior. Entonces vamos a tener asimismo regiones que están debajo. Esta región que está abajo se llaman meatos. Meatos. El meato inferior, el primer meato, se encuentra debajo del cornete inferior, es decir, entre el paladar y el cornete inferior. El meato medio, el segundo meato, está debajo del cornete medio, entre el cornete inferior y el cornete medio. El meato superior está debajo del cornete superior, entre el cornete medio y el cornete superior, ¿ok? Y por último me queda un espacio aquí arriba, me queda un cuarto espacio aquí arriba, un espacio que está encima del cornete superior. Algunos le dicen el cuarto meato, o también le dicen, como lo he puesto acá, el receso suprameatal, el receso suprameatal o receso esfenoetmoidal. Esfenoetmoidal, pues lo forman el etmoides y el esfenoide. ¿Correcto? Receso suprameatal o esfenoetmoidal. Entonces, bastante simple, no hay que olvidar. Debajo de cada cornete, primer cornete, segundo cornete, tercer cornete, y debajo vamos a tener el respectivo meato. El meato, los meatos están debajo de su respectivo cornete, con excepción del receso suprameatal, que como su nombre lo dice, está arriba, está encima del tercer cornete. ¿Ok? Muy bien, perfecto, ahí está. Muy bien, en los meatos nosotros vamos a observar una serie de elementos anatómicos que representan especialmente la desembocadura de senos paranasales o incluso algunas otras estructuras. ¿Ok? Muy bien. En el meato inferior, ¿qué elementos encontramos en el meato inferior? En el meato inferior nosotros vamos a ver la desembocadura de un conducto que viene de la cavidad ocular, viene de la cavidad orbitaria. Se llama el conducto lacrimonasal. El conducto lacrimonasal. ¿Y qué está conduciendo ese conducto? Las lágrimas. Normalmente las lágrimas que se producen para lubricar y uniformizar la superficie anterior del ojo, las lágrimas son absorbidas o son drenadas por el conducto lacrimonasal. Y ese conducto lacrimonasal desemboca en la fosa nasal. ¿En qué parte? En el meato inferior. En el meato inferior. El meato inferior es lo que yo le digo coloquialmente el meato limpio, porque en este meato no desemboca ningún seno paranasal. Lo único que desemboca aquí son lágrimas. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. ¿Y por qué digo meato limpio? Porque los senos paranasales lo que vierten es moco.
y el moco está contaminado. El moco atrapa polvo, atrapa gérmenes, ¿me dejo entender? Para luego ser expulsado. Esa es la función del moco. El moco unta las paredes de la fosa nasal atrapando partículas de polvo, de suciedad y gérmenes, ¿no? Entonces, el meato inferior, ahí no drenan senos paranasales, ¿ok? Lo que drena es las lágrimas por medio del conducto lágrimo-nasal. El meato medio es el más cargado de elementos, el que tiene mayor cantidad de elementos. En primer lugar, lo que quiero hacer notar acá en el meato medio es este relieve redondeado. Este relieve redondeado que se ve claramente en las prácticas anatómicas reales. Este relieve redondeado, esta es la famosa bula, la bula etmoidal. Bula se escribe con doble L, la bula etmoidal. La bula etmoidal es este relieve que se encuentra en el meato medio, ¿correcto? Bula etmoidal. ¿Y por qué se forma ese relieve? Porque en su interior contiene las celdas etmoidales, ¿ok? Las celdas etmoidales, especialmente las celdas etmoidales medias, que son cavidades dentro del hueso etmoides, y también son senos paranasales, son como unas celdas, como un panal de abejas, ¿correcto? Las celdas etmoidales medias, especialmente, están formando este relieve que se llama la bula etmoidal. Muy bien, si esta es la bula etmoidal, delante aquí aparece un borde. ¿Ven este borde? Este bordecito. Este bordecito corresponde a la apófisis o el proceso unciforme. Lo vimos en la parte ósea, en los huesos, ¿se acuerdan? El proceso o la apófisis unciforme. ¿Ok? Perfecto. Ambos pertenecen al etmoides, al hueso etmoides. Bien, entre la bula y el proceso unciforme, o al revés si quieres, entre el proceso unciforme y la bula, vamos a encontrar nosotros aquí un surquito, como un canal. Ese se llama clásicamente, se le llama ahora el hiato semilunar, por ahí está. Ah, no está, ya bueno, yo les digo, se llama el hiato semilunar. Ese canal se llama el hiato semilunar, o también que tiene un nombre clásico, el canal uncibular, ¿ok? El canal uncibular o hiato semilunar, su nombre actual es hiato semilunar, un surco encorvado, hiato semilunar o canal uncibular, porque está entre la unciforme y la bula, ¿correcto? Y nosotros vamos a ver dentro de ese canal uncibular, dentro de ese hiato semilunar, vamos a ver 3 orificios, de arriba para abajo. Uno en la parte más alta, el más pequeñito está en la parte media y el más grande está en la parte inferior. 3 orificios dentro de ese surco, de ese canal, dentro de ese hiato. ¿Ok? 3 orificios. De arriba para abajo, el primer orificio, el más alto, corresponde a la desembocadura del seno frontal. Aquí está, del seno frontal. Como precisamente el autor de este libro ha pasado un alambre, demostrando que esto viene desde acá. Este era el seno frontal, ¿recuerdan? El seno frontal, el seno paranasal frontal. Este seno desemboca por medio de un conducto, que se llama el conducto frontonasal. El seno paranasal frontal no desemboca directamente, sino que desemboca por medio de un conducto, que es el conducto frontonasal, y ese conducto desemboca en la parte más alta del hiato semilunar o el canal uncibular. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué vierte? Pues como todo seno paranasal, vierte moco. ¿Ok? Bien. Luego tenemos nosotros en la parte media del hiato semilunar un orificio más pequeñito, el orificio más chiquito, en la parte media del hiato semilunar. Eso corresponde al orificio de las celdas etmoidales anteriores. Como lo he puesto acá, eso sí lo he puesto, corresponde al orificio de las celdas etmoidales anteriores, que también son senos paranasales.
Las celdas etmoidales anteriores son senos paranasales y desembocan directamente acá. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Luego, en la parte más baja del hiato semilunar tenemos un orificio grande, el orificio más grande. Ese corresponde a la desembocadura, a la abertura, a la desembocadura del seno maxilar, que es el seno paranasal más grande que existe. Los senos maxilares están en el maxilar superior y desembocan por este orificio que es el más grande de todos, es el orificio, la abertura del seno maxilar, ¿ok? Que se encuentra en la parte más baja del hiato semilunar, ¿ok? Muy bien, ya van estos tres orificios. Y por último, hay un cuarto orificio en este meato medio, hay un cuarto orificio, pero este cuarto orificio desemboca sobre la misma bula, Ese cuarto orificio ya no está en el hiato semilunar, ya no está en este canal, está sobre la misma bula. Y ese orificio corresponde a la desembocadura de las celdas etmoidales medias. Esas celdas etmoidales las celdas etmoidales medias que forman la bula, desembocan sobre la misma bula. ¿Ok? El orificio de las celdas etmoidales medias. Perfecto. Entonces vamos a ver nosotros aquí que en el meato medio desembocan cuatro senos paranasales, ¿no? Es decir, el seno frontal, las celdas etmoidales anteriores, el seno maxilar y las celdas etmoidales medias. ¿Ok? Bastante simple. Por último, en el meato superior, aquí, en el meato superior, que se encuentra encima del cornete medio, pero debajo del cornete superior, en el meato superior solamente desembocan las celdas etmoidales posteriores, que también son senos paranasales, ¿ok? Y encima del cornete superior, arriba, en el receso suprameatal, ¿se acuerdan? En el receso suprameatal o el receso esfenoetmoidal, ahí desemboca el seno esfenoidal. Como lo muestra el autor pasando un alambre, ¿no? El seno esfenoidal desemboca encima del cornete superior, en la región que conocemos como el receso suprameatal o receso esfenoetmoidal. Nada más, sumamente sencillo. Perfecto. Nada más, entonces así se desemboca. Muy bien, yo les dije de que la fosa nasal en la zona turbinal, en la región turbinal, la región de los cornetes y los meatos, ¿no? Tiene dos tipos de mucosa. En la parte más alta hay una mucosa que el autor lo ha pintado de celeste. Bueno, pienso que debió haberlo pintado de amarillo, porque el aspecto real de esta mucosa en la parte superior de la región turbinal es de color amarillento cuando se ven las endoscopías nasales. Tiene aspecto amarillento. Y eso se llama la mucosa olfatoria. ¿Ya? La mucosa olfatoria. Se encuentra en la parte superior, en la parte más alta, en el techo de la fosa nasal y abarca incluso el receso suprameatal, el cornete superior e incluso hasta el meato superior. ¿Verdad? Y hará lo propio también en la cuarta parte más alta del tabique nasal. ¿Ok? Muy bien, esta mucosa olfatoria tiene una característica. A nivel celular, esta mucosa olfatoria contiene los receptores del olfato, los receptores que van a percibir los olores, los aromas. Los receptores olfatorios se encuentran en la mucosa olfatoria. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, claramente. Mientras que la mucosa ventilatoria, esta que es todo lo demás, no contiene receptores olfatorios, ¿correcto? Pero es una mucosa de aspecto rojizo. Precisamente tiene un nombre clásico, no lo he puesto ahí, ¿no? Pero lo voy a decir. La mucosa olfatoria tiene un nombre clásico. A la mucosa olfatoria en general se le llama la membrana pituitaria. Clásicamente tiene este nombre. El nombre clásico de toda la mucosa que reviste la fosa nasal se le llama membrana pituitaria, del griego pituita, que significa moco, y era porque los antiguos anatomistas veían que la mucosa nasal estaba pues cubierta totalmente de moco,
Entonces, digamos, mucosa de moco. Entonces, pituita, moco. Entonces, membrana pituitaria. Ese es el nombre que tiene la mucosa olfatoria. ¿Ok? Por si acaso, como un paréntesis, ¿no? Seguramente alguno de ustedes está pensando de que a la glándula hipófisis también se le llama glándula pituitaria, ¿no? Y era precisamente porque la glándula hipófisis se va a originar de una estructura embriológica de la bolsa de Rathke que se forma de la mucosa nasal. Entonces, se forma del moco, por eso le pituitaria, le llaman a la glándula hipófisis. Pero pituita significa moco. ¿Ok? Muy bien. Entonces, perfecto. La membrana pituitaria. ¿Ok? La membrana pituitaria. Perfecto. Entonces, la membrana pituitaria tiene dos zonas. A la mucosa olfatoria se le conoce clásicamente como la pituitaria amarilla. Así se le conoce como la pituitaria amarilla, porque tiene aspecto amarillento, y por la gran cantidad de receptores olfatorios que tiene. Versus la mucosa ventilatoria, que se le conoce como la pituitaria roja. La pituitaria roja, porque es francamente rojiza cuando uno observa el interior de la cavidad nasal. Es rojiza. Y es muy interesante saber que esta mucosa ventilatoria es rojiza porque está intensamente vascularizada. Hay una gran ramificación de arterias, como vamos a ver en un momento, una gran ramificación de arterias debajo de la mucosa de la pituitaria roja, de la mucosa ventilatoria. ¿Y esto se debe a qué? ¿Por qué tiene que estar tan irrigada esta zona? Porque estas arterias, esta mucosa reacciona frente al frío y la humedad. No sé si han notado, por ejemplo, que cuando son épocas de invierno, o están en zonas gélidas, son zonas con bastante frío, cuando uno ventila, bota un vapor, sale un vapor. ¿Y eso es por qué? Porque la fosa nasal tiene función de ser calefactora. Una de las funciones de la fosa nasal es calentar el aire. ¿Y cómo lo calienta? Pues prácticamente intensificando la irrigación de la mucosa ventilatoria, produciendo una gran vasodilatación que genera, pues, literalmente como la sangre retiene calor, entonces genera un calefactor ahí. Esa es una de las razones por las cuales una persona debe ventilar a través de la nariz, porque el aire la fosa nasal tiene función calefactora. El aire no puede ingresar frío a la vía aérea. ¿Ok? Perfecto. Ya está. Eso es lo importante. Muy bien. Ya hemos dicho eso. Perfecto. Y acá está precisamente la irrigación. Veamos la irrigación. Lo primero que quiero mencionar es que la irrigación de la fosa nasal es por un grupo de arterias, ¿correcto? Acá las vamos a deducir. Miren ustedes, aquí hay una estructura vascular acá que se conoce como el plexo capilar del tabique nasal o el plexo capilar de Kieselbach, ¿no? De Kieselbach. ¿Está señalado ahí? Sí, perfecto. El plexo capilar de Kieselbach, ¿ok? Donde se encuentra en el tercio anterior del tabique nasal, ¿correcto? Muy bien, está formado por la anastomosis de algunas ramitas. Una ramita de la arteria, ven ustedes acá, de la arteria labial superior. ¿De dónde viene esta arteria labial superior? De la arteria facial, que vimos en la cara, la clase anterior. De la arteria facial, que sube por la cara, sale la arteria labial superior, bueno, salen las dos labiales. Sale la labial superior, y de la labial superior sale una arteria que se mete a la fosa nasal y va a contribuir a formar el plexo de Kieselbach. La arteria labial superior, rama de la facial. Luego, la arteria etmoidal anterior, aquí la vemos, la arteria etmoidal anterior. ¿De dónde nace esta arteria? Es rama de la oftálmica. Que es una arteria que está dentro de la cavidad orbitaria y las ramitas que van a ingresar a la fosa nasal, la arteria etmoidal anterior. ¿Ok? Perfecto. Es rama de la oftálmica. ¿Ok? También va a contribuir. Y también va a contribuir una ramita, una arteria acá, ya, perfecto, que viene a ser la rama nasopalatina, no lo he puesto de frente, ¿no? Es la arteria que baja, que viene de atrás por el tabique nasal,
se llama la arteria nasopalatina y esta es rama, sí, es rama de la esfenopalatina. Es verdad, yo le he puesto acá de frente, la esfenopalatina da una ramita que es la arteria nasopalatina. Nasopalatina es rama de la arteria esfenopalatina. Y si recuerdan, esta esfenopalatina, ¿dónde nace? Era la última rama, es la rama terminal de la arteria maxilar, por lo que los maestros clásicos dicen maxilar interna. La última rama, la rama terminal de la maxilar o maxilar interna es la arteria esfenopalatina. ¿Ok? Es muy interesante porque esta arteria, les dije, labial superior viene de la facial y la nasopalatina viene de la esfenopalatina que viene de maxilar. La facial y la maxilar son ramas de la carótida externa, son ramas de la arteria carótida externa, pero esta arteria de acá, etmoidal anterior, viene de la oftálmica y la oftálmica es de carótida interna, carótida interna. Por lo tanto, este plexo de Kisselbach es un plexo bastante interesante porque está trayendo sangre indirectamente, ¿no?, de las arterias carótida externa y carótida interna. ¿Ok? Muy bien. Este plexo de Kisselbach es un plexo capilar que se va a formar en el tercio anterior. Entonces, cuando una persona recibe un golpe o esta persona se cae, se golpea la nariz, pues a veces el golpe es tan fuerte, es que al momento del golpe se ha doblado el tabique nasal, ¿no? Y esto produce sangrado, ¿no? Entonces la causa más frecuente de sangrado nasal, los sangrados nasales, por si acaso, toman el nombre de epistaxis, ¿no? El sangrado de origen nasal, epistaxis, ¿correcto? La epistaxis más común es la epistaxis anterior, el sangrado nasal anterior. Causa más común, traumatismo, ¿no? Te caes, te golpeas o te peleas, ¿no?, y recibes un golpe y se lesiona. ¿Correcto? Epistaxis. Muy bien, simple, nada más. Perfecto, sería una epistaxis anterior, sería lesión de este plexo. Muy bien, perfecto. Aquí está precisamente lo que les contaba. La epistaxis anterior, perdón, pensé que estaba señalado. La epistaxis anterior es por sangrado del plexo capilar de Kisselbach. Ya sabes dónde se encuentra, ya sabes qué arterias lo forman. Muy bien, pero también puede haber una epistaxis posterior cuando hay un cuando hay un trauma más severo, o incluso hay pacientes que tienen fragilidad o incluso están anticoagulados, etcétera, etcétera. ¿Correcto? La epistaxis posterior es cuando se produce sangrado directo de alguna de las ramas o de la misma arteria esfenopalatina. Vean ustedes, ya hemos dicho las arterias que se convergen acá, pero miren, aquí la principal arteria, y esto quiero dejarlo zanjado claramente, la principal arteria de la fosa nasal es esta que está entrando por acá, es la esfenopalatina. La principal arteria de la fosa nasal es la esfenopalatina. Esta es la rama terminal de la arteria maxilar, antiguamente llamada maxilar interna, es esta, y la maxilar es rama de la carótida externa. La esfenopalatina es la rama principal de la fosa nasal. Ingresa a la fosa nasal por detrás, vean ustedes, por detrás de la cola del cornete medio. Este es el cornete medio. Por detrás de la cola del cornete medio está ingresando la arteria esfenopalatina. Cuando esta arteria ingresa a la fosa nasal, rápidamente empieza a ramificarse. Da una rama que va para el tabique nasal, ¿ven? Esta ramita, este es el tabique que no han levantado, ¿no? Este es el tabique, por si acaso, que no han levantado así. Ese es el tabique nasal. Esta arteria que está yendo hacia el tabique nasal es la arteria nasopalatina. Nasopalatina. Y estas arterias que están viendo acá, ¿ven?, son las arterias nasales posteriores, nasal posterior superior, nasal posterior media, nasal posterior inferior. ¿Ok? Perfecto, son ramas. Entonces es sin duda alguna la arteria más frondosa, la principal arteria de la fosa nasal. Entonces un traumatismo y un sangrado de esta arteria produce, de hecho, lo que se llama la epistaxis posterior.